Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Realtor Talk. Yo me sorprendo lo juiciosa que vengo siendo con estos webinars. Todos los meses venimos haciendo este webinar de manera juiciosa, normalmente finalizando el mes, en la última semana del mes, vamos a tener este encuentro de manera muy juiciosa, como les digo, muy comprometidos con nuestra comunidad inmobiliaria. Como siempre, me encanta saludarlos. Claro, Francisco, saludos desde Ecuador. ¡Qué maravilla! Bienvenido. Me encanta que me escriban desde dónde se conectan. Ani, bienvenida desde Venezuela. Me encanta. Qué rico que estés acá. Bueno, ¿de dónde más? Quiero saludarlos, quiero saber desde dónde se conectan, desde qué lugar del mundo. Este webinar cada vez se nos ha vuelto más internacional y yo me siento súper feliz de contar con personas de nuestro sector inmobiliario de diferentes países. Miren qué bonito, Matías está desde Córdoba, Argentina. Saludos, David, desde Guayaquil, Ecuador. ¿Vieron que tenemos personas de todas partes acá? Saludos de Oaxaca, México. Carlos, bienvenido. Qué rico que estés aquí. No, me encanta poderlo saludar, tener este encuentro que de alguna manera nos da más cercanía. Si bien nos vemos por redes sociales, seguramente algunos puedan estar ahí conectados en Instagram, en YouTube. Si están en la comunidad de WhatsApp, también por ahí nos vamos conectando. Pero este espacio acá definitivamente nos da mucha más cercanía. A ver, yo sigo saludando. Querétaro, México, saludos Cristina, qué rico. Dayana, qué bien que estés acá. Dayana es de mis estudiantes de mentoría, desde República Dominicana. Oiga, es una tesa, esta mujer es poderosa, como todas las que están en mi grupo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, chicos. Oiga, les cuento que hoy estamos acá contra todo pronóstico. Se nos cayó el internet, parece ser que es algo de la zona, estuve llamando, verificando y estamos con los datos, pero parece ser que esto está rodando bien. Espero que no vayamos a tener ninguna dificultad porque voy a tener que rodar ChatGPT, entonces pues esperemos que no vayamos a tener ninguna dificultad. Si algo, vamos mirando cómo lo vamos solucionando, pero sé que todo va a salir de forma maravillosa. Entonces, listo, reitero, este es un encuentro que tenemos todos los meses. Quiero saber quiénes están acá por primera vez. Por primera vez se conectan a este webinar que venimos haciendo. Sergio, alza la manito diciendo que es nuevo en este espacio. Sergio, te invito a que te conectes todos los meses. Carlos también, primera vez que está acá. Listo, súper. Este encuentro, entonces, como les digo, lo hacemos todos los meses para que lo puedan aprovechar. O sea, yo creo que muy pocas personas de nuestro sector inmobiliario están haciendo estos espacios de forma gratuita, ¿sí? Y créanme que no les doy información así como por encimita, como para verlos y conectarnos y ya. No, les doy herramientas muy prácticas, técnicas, que pueden aplicar inmediatamente en su negocio inmobiliario. O sea, realmente son herramientas muy potentes que les va a facilitar mucho la vida, que les va a mejorar su proceso de ventas, que los va a volver mucho más profesionales. Entonces, así que de verdad los invito a que aprovechen el espacio. Normalmente dejamos las sesiones grabadas porque de verdad como que siento compasión porque muchas veces uno quiere estar en algunos espacios y alguna situación se le presenta, entonces pues no se puede conectar, pero realmente quiere recibir la información, entonces pues normalmente dejamos las grabaciones, pero bueno, ahí lo vamos mirando a ver si sí, porque la invitación es a que se queden hasta el final. Por cierto, los que se queden hasta el final les tengo un regalo, ni siquiera es invitación, literal es regalo a uno de los eventos más grandes de Latinoamérica inmobiliarios, más de 44 speakers, y yo voy a ser speaker en ese evento, entonces tengo pases de cortesía. Actualmente la entrada está en $47, así que solo los que se queden hasta el final van a tener la oportunidad de registrarse para recibir su acceso. Heidi, te quedaste congelada.
gratis, como la ven. Entonces, listo. Acuerdos para este webinar, como la idea que Ay, ya, te habías si me quedado confirman, por favor. Recién regresó. congelada, pero ya. Ahí sí. Ah, sí, aquí me dice que se está restableciendo la conexión. Dios, bueno, esperemos. Vamos a dar inicio pronto. Entonces, la idea es que tengamos, estemos muy pendientes de nuestras notas, agüita, para que podamos recibir toda la información. Listo, esperemos que esto no se nos vaya a afectar con esta conexión. Y si algo, apago cámara, alguien me habla, por ejemplo, si se pixela mucho, apagamos cámara, y a ver de pronto si así mejora más. No me gusta que sea sin cámara, pero pues todo sea por darles y entregarles la información. Así que vamos al grano, chicos. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy para que ustedes tengan un contexto mucho más amplio? Vamos a aprender a hacer estudios de mercado en minutos, ¿sí? Con inteligencia artificial. Yo voy a utilizar ChatGPT, pero honestamente esto les puede rodar y les puede funcionar en cualquier IA que ustedes estén utilizando en este momento, Gemini o Cloud. Yo la verdad todavía no he migrado a Cloud, me cuesta un poco, sé que ya hay mecanismos para bajar la información de ChatGPT y empezar a optimizar Cloud, pero pues la verdad, para lo que yo la utilizo, honestamente, ChatGPT y Gemini me vienen funcionando muy bien, ¿cierto? Pero vale la aclaración que lo puedes rodar en la que tú quieras. Y también hice pruebas para que lo hagan, obviamente, en versiones gratuitas y no tengan ninguna dificultad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Para los que no me conocen, ¿cierto? Porque veo que hay personas que se conectan por primera vez. Soy agente inmobiliaria igual que tú. Hace más de ya 7 años, creo que ya este año justo 8 años, inicié mi sueño de ser independiente, de ser emprendedora, renuncié al mundo laboral, muchísimos años trabajando para el mundo corporativo, pero tenía ese anhelo de emprender y decidí hacerlo en los bienes raíces, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ha sido un camino que me ha dado mucho conocimiento, obviamente a nivel profesional, a nivel de relaciones, en el tema educativo. A lo largo de ir desarrollando mi profesión, pues fui descubriendo esta pasión por enseñar, por educar. Siento que tengo un don y se me da como la facilidad de desglosar la información que es técnica o que incluso aprendemos de forma empírica, ¿sí? Porque yo también empecé de forma empírica. Lo único es que, como les digo, tengo una facilidad y un don para lo que hacemos en la práctica, convertirlo en metodologías y poderlo transmitir. ¿Cómo lo descubrí? Capacitando a mis propios equipos comerciales. Entonces ahí me di cuenta que tenía esa habilidad. Y hoy lo estoy haciendo de una forma más masiva a personas que se quieren mentorear conmigo, que se quieren educar y capacitar conmigo. Y la verdad lo disfruto un montón. Ha sido un proceso maravilloso para mí. También he tenido la oportunidad de ser conferencista, speaker en diferentes eventos inmobiliarios y eso también me encanta. Entonces, para que me conozcan un poquitico más, ¿vale? Los que aún no me siguen en redes sociales y por alguna razón que no tendría lógica, pero quiero que me sigas en mi Instagram, donde estoy compartiendo información todos los días, literal, todos los días, y tenemos el canal de YouTube en donde tenemos un podcast que me comprometo que próximo saldrá la próxima temporada, pero lo que hay allí vale muchísimo la pena estudiarlo y además vas a encontrar las grabaciones de todos los webinars. O sea, ya hoy es julio, o sea que hay 6 webinars allí en YouTube. Suscríbete y vas a tener ahí todos los videos para que puedas estudiar. Bien, compromiso que me sigan. Además también los que, a ver, hoy voy a hacer una dinámica. Los que quieran recibir las diapositivas, etiquétenme, me etiquetan en Instagram que estuvieron en este espacio capacitándose y yo les comparto muy amablemente las diapositivas de este webinar. Bien. Ahora, si tampoco me sigues en esta comunidad de WhatsApp, porque puede ser que llegaste a este webinar por Instagram, por alguna red social, tengo una comunidad en WhatsApp, ¿sí? Donde les comparto los accesos a estos eventos, donde les doy, por ejemplo, también cortesías para eventos donde yo participo, hago resúmenes de las mentorías que yo doy, que son casi semipersonalizadas con el grupo que ahora tengo, doy algunos tips de lo que enseño allí
Obviamente, ojalá pudieras darles todo, pero pues para eso es lo de la mentoría, pero me traigo una idea central de la mentoría y se las entrego en este grupo VIP, y así se me van ocurriendo diferentes cosas que les puedo compartir, así que vale la pena estar en esta comunidad, ingresen, pero no se salgan, es muy raro, uno manda información, o sea, uno deja la comunidad muerta y la gente se queda, y uno manda información, te manda un consejo, te manda una ficha, te manda un documento, y hay gente que se sale, pero eso es normal. Es normal, es normal. A veces ya no queremos ser parte de, y eso está perfecto. Están los que tienen que estar. Así que te invito a que te unas. Vamos a arrancar ahora sí, para que eso nos rinda, para que no se nos caiga el internet. Entonces, ojo muchachos, la diferencia entre un agente promedio y un asesor de alto nivel, que es una palabra que a mí me encanta, alto nivel, alto rendimiento, estándares altos, ahí es donde nosotros tenemos que siempre apuntar. La diferencia entre el uno y el otro no está en cuánto sabe del mercado, eso está más que comprobado. Muchas veces creemos que el que más sabe es el que tiene la ventaja, ¿cierto? En este caso, no es el que más sabe del mercado, sino el que puede sustentar y el que sabe sustentar bien sus recomendaciones. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como agentes inmobiliarios en nuestras relaciones y nuestra comunicación con los clientes? ¿Qué sería lo ideal para nosotros? Pues que el cliente atienda todas las recomendaciones que nosotros como especialistas, conocedores, con seguridad nosotros hemos hecho más transacciones inmobiliarias que nuestros clientes, o sea, eso es evidente. Nosotros sí tenemos una especialidad, tenemos un conocimiento mucho más avanzado que nuestros clientes, así ellos crean que saben mucho, ¿sí? Nosotros estamos todo el tiempo en la operación, todo el tiempo estamos viendo propiedades, todo el tiempo estamos entendiendo la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces esa autoridad no la tenemos bien construida y pues por ende el cliente no termina escuchándonos. Y esa es una de las claves que yo más enseño a todos mis estudiantes. Construye una autoridad que el cliente haga lo que tú le indicas, lo que tú le recomiendas. En este caso, con el estudio de mercado, pues, ¿qué queremos? Que nuestro cliente acepte nuestra recomendación del precio. Porque si ese precio está con lo que el cliente dice y ese precio está fuera del mercado, entonces a nosotros no nos funciona esa propiedad para comercializar, ¿cierto? Ahí tenemos una diferencia con nuestro cliente. Y el cliente no está entendiendo que pues, nosotros tenemos unos argumentos para poder justificar el precio en el cual debe salir esa propiedad. Pero como muchas veces dejamos esa recomendación como así suelta, como verbal, como sin estructura, que es lo que a mí me encanta, como que todo, cada etapa de lo que nosotros hacemos, darle estructura, darle un perfil muy profesional. Entonces, eso es lo que yo les voy a enseñar hoy, para que esa negociación no se torne, como ese tema del precio, no se torne en una negociación de va y viene y que muchas veces, pues, el propietario que quiere conservar su posición. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la mayoría de los agentes falla en valorar una propiedad? Porque confunden en dar un precio con hacer un análisis. ¿Cuántas veces, y quiero que no me respondas, que te respondas a ti mismo, cuántas veces le diste a un propietario tu percepción frente al precio de una propiedad sin hacer un análisis previo? Simplemente tú fuiste, lo visitaste y de repente el propietario te dice, oye, ¿y para ti cuánto puede valer esta propiedad? Y tú le sueltas el precio así, quizás porque probablemente tengas propiedades similares en la zona, tienes un criterio que has construido, ¿sí? Pero ahí es donde tendemos a fallar, porque por más conocedores del mercado, por más propiedades que nosotros tengamos similares, yo te recomiendo siempre hacer un análisis particular para cada propiedad. Yo me he dado cuenta durante los años que vengo haciendo este ejercicio, que muchas veces creemos que sí, por estar en la misma unidad, por estar en la misma zona, pueden valer igual, ¿cierto?, a alguna propiedad que tengamos de referencia, pero realmente no es así. Influye cada detalle
de acabados, de condiciones legales, influye la posición hacia donde está el apartamento, hacia dónde tiene la vista, todo ese tipo de factores influye muchísimo en la valoración de una propiedad y créeme que hace bastante la diferencia. Entonces, te invito a que nunca más de aquí en adelante generes una información o generes el valor de la propiedad sin hacer un análisis previo. Eso ya, si tú le dices a un propietario, mira, tengo que hacer un análisis, requiero esta información, requiero estos detalles y yo te hago un análisis comparativo juicioso, ¿sí? Bien estructurado para que no se quede esto simplemente como en mi percepción ni en la tuya, sino que realmente trabajemos con datos. Eso ya da un perfil muy distinto del profesional que tengo al frente, ¿listo? Siendo propietario. Entonces, aquí un poco de lo que te vengo diciendo. ¿Cuáles son esos 5 errores más comunes que hacemos los agentes inmobiliarios al valorar una propiedad o al entregarle este dato al propietario? Entonces, el primero, basarnos únicamente en la experiencia. Sabemos que la experiencia es valiosa, pero nunca va a reemplazar el análisis de datos. Y ahora con la inteligencia artificial, pues no es excusa, o sea, eso está más que comprobado. Tenemos una herramienta muy potente, muy poderosa, que tiene mucha información y pues ahí es donde nosotros como profesionales inmobiliarios tenemos que sacarle provecho pues a esta herramienta donde tenemos toda la data recogida y no tenemos que hacerlo de manera manual. Segundo error, comparar propiedades que realmente no son comparables. Cada propiedad es única. Comparar mal distorsiona el valor. Entonces, a veces, como si lo hacemos de manera manual, pues nos va a costar mucho más poder identificar ciertos factores de acabados determinados, ¿sí? Porque pues obviamente estamos quizás basándonos mucho como en los precios, en las características, pero queremos ir más allá. Entonces, si hacemos un estudio de mercado con comparables que realmente no se asemejan bien al inmueble que estoy analizando, pues ese valor va a quedar realmente errado, ¿sí? De todas formas, cualquier análisis, incluso diría yo que elaborado con IA, es como todo tiene un margen de error, incluso un evaluador profesional también puede tener un margen de error. Obviamente, la invitación es a que investigues muy bien, analices muy bien, tengas criterio, revises varias veces, mires cuáles son los comparables también que te está entregando la IA. O sea, de todas formas, es muy importante que tengamos ese criterio y que no nos traguemos entero, pues, como todo lo que nos va a entregar la inteligencia artificial, sino que realmente sea un proceso combinado, ¿cierto? En donde se suma la herramienta como tal, que tiene mucha data, pero también se suma nuestro criterio como especialista inmobiliario. ¿Listo? Tercero, no analizar la oferta y la demanda del sector. Sin entender el mercado es imposible determinar el valor real. Bien, eso es muy importante. Si tú no conoces la dinámica de un sector, va a ser muy difícil para ti tener un criterio sano de cómo se comporta la dinámica en esa zona, de cómo es la oferta y la demanda de esa propiedad. Ahora bien, si nosotros estamos empezando, eso no se puede convertir en una limitante. Siempre digo esto, o sea, entender la oferta y la demanda es saber nosotros ya con un conocimiento, una experiencia de quizás de pronto de varios años o de varios meses, de estar trabajando constantemente una zona, de vender varias propiedades allí que tienen ciertas características, por eso la especialidad es tan importante, ¿sí? Esa especialidad te va dando a ti, o la especialización en una zona, te va dando a ti ese criterio para poder entender y decir con más facilidad o comprender con más facilidad cada cuánto se vende una propiedad, si rotan o no rotan, si ciertas características hacen que una propiedad se venda más rápido o más lento. Me explico, o sea, ese conocimiento especializado
va a hacer que tú, ¿sí?, logres entender cómo es la dinámica de la oferta y la demanda en esa zona. Si no la sabemos, pues empecemos a utilizar la IA también para hacer ese tipo de investigaciones, para que también mires de pronto y hagas investigaciones de cuántas propiedades se están vendiendo en ese sector actualmente, en plataformas, en portales, en redes sociales, o sea, tienes que construir ese criterio, ¿cierto? Si todavía no lo tenemos, con base en la experiencia, como les digo. ¿Listo? Cuarto error, no justificar el valor con datos, que es lo que les acabo de decir. Ustedes van soltando el precio, pero no sabemos justificárselo, no tenemos ese tangible, que es un informe que el propietario va a sentir, hombre, este agente inmobiliario hace la tarea, ese agente inmobiliario no se toma mi propiedad como una más. Bien, o sea, realmente le estamos justificando al cliente con datos, y cuando justificamos con datos, pues se disminuye esa fricción, ¿sí?, que es de negociar, es que no estoy de acuerdo, no, es que yo no te lo estoy diciendo, mira, los datos no mienten, ¿cierto? Estas son las propiedades que se están vendiendo en la zona, este es el rango de precios, este es el valor de metro cuadrado. Si nos salimos de ese marco, pues entonces estamos cometiendo estamos teniendo unos riesgos que va a hacer que la propiedad puede que se demore mucho más en el mercado o sencillamente no se venda. Y quinto error, entregar únicamente el precio, un número sin explicación, no genera confianza, genera dudas. Entonces siempre es como cuando a ti un propietario te dice, incluso yo les hago la pregunta, cuando a mí el propietario me dice, mira, yo lo quiero vender en tanto, la pregunta clave es, y cuéntame por favor, ¿cómo llegaste a ese valor? ¿Cómo llegaste a esa cifra? Porque ahí solamente me está dando el precio. Entonces, tanto a él como a mí, si él me lo dice a mí me genera dudas de, bueno, ¿y él cómo llegó ahí? Si yo se lo digo a él sin un argumento, sin datos, la misma duda le va a generar a él, como, ok, ¿y de dónde saqué yo ese valor? Que nos pasa mucho, que el propietario dice, no, a mí no me parece que ese precio que tú me estás diciendo sea el apropiado para mi inmueble. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no le estoy sustentando, porque no le estoy dando datos y porque le estoy tirando solamente el precio. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que termina siendo este estudio, que lo dejamos como pasar, como que nos da pereza hacerlo, como que nos llega una propiedad y le creemos al propietario que ese es el precio. Entonces, ahí la cantaleta que les estoy diciendo, o sea, es válida, o sea, por favor, no sumemos un inmueble más a nuestro inventario sin hacer este estudio previo, chicos. Si ustedes deciden no enviar el informe por cualquier razón, cosa que yo no, pues si ya hiciste, tomaste el trabajo de la investigación, tómate el trabajo de enviar el informe, pero al menos haz el análisis, el estudio para comprobar que el inmueble que estás publicando en este momento en tu página web o en tus plataformas o a la que le vas a pagar una campaña, al menos tómate el trabajo de investigar si esa propiedad está en el precio correcto y que le vas a invertir dinero a él, a esa propiedad y que no lo vayas a perder. Bien, porque eso es lo que pasa, que le invertimos publicidad porque vamos a ciegas. Bien, y perdemos ese dinero porque vamos a ciegas, porque no tenemos claridad del precio de ese inmueble. ¿Listo? Entonces, no vamos a seguir cometiendo estos 5 errores y por eso comencé por acá, porque yo también en algún momento los cometía, en algún momento yo siempre, o sea, recibí propiedades sin cuestionar el precio, lo que me dijera el propietario estaba bien, y ya en el camino como que yo me iba dando cuenta si funcionaba o no funcionaba ese precio, entonces de repente ya uno le hacía sugerencias al propietario para que lo bajara, pero después de perder dinero, después de perder tiempo, de hacer visitas o de simplemente tener una propiedad colgada ahí, abandonada en una plataforma donde ni fu ni fa, no sabemos qué pasa con eso, si se vende, pues si llegan clientes o no, qué es lo que pasa, por qué no contactan, por qué no agendan visitas. Entonces, eso es lo que queremos evitar con esto, ¿cierto? Como apersonarnos mucho más de cada propiedad que ingresa a nuestro inventario. Bien, entonces, finalmente, el problema no es el precio, el problema es la confianza. Las personas no contratan a la gente que les da el precio más alto, contratan al que mejor puede sustentar ese precio. Me ha pasado mucho que llego a una propiedad y me dicen, mira, la propiedad la tenemos publicada en tanto. Ah, ok, ¿y cómo llegaste a este precio? Ah, es que otro colega tuyo, otro agente inmobiliario que también la está comercializando, nos sugirió ese precio. Cuando yo entro a hacer el análisis de mercado me doy cuenta que el precio está desfasado.
Y es algo que sucede mucho con algunos agentes, como por quedar bien con el propietario, por intentar captar la propiedad. Entonces, incluso nosotros mismos, o sea, me doy cuenta que como agentes caemos en ese error de decirle el precio más alto al propietario, porque creemos que así el cliente nos va a entregar más fácil el inmueble y que nos vamos a evitar como ese proceso de negociar. Realmente el propietario lo que espera de ti es que se haga un trabajo profesional, integral, desde el principio. Y que si ese precio realmente no es el correcto, el propietario va a valorar muchísimo que tú le demuestres con datos, con sustentación, porque esa propiedad vale ese determinado valor, ¿cierto? Determinado precio. Porque finalmente el objetivo del propietario es hacer un buen negocio y que se venda también en el menor tiempo posible. Entonces, quitémonos también esa creencia de que entregarle un precio alto al propietario nos va a facilitar el proceso. No, a ti lo que te interesa es tener una propiedad con un precio realista, dar una sugerencia, sustentar, entregar datos, y si después de eso el propietario no accede a poner el precio que tú estás recomendando, amigos, ¿yo qué haría? Obviamente después de intentar negociar, de persuadir, porque yo soy de las que digo, yo no me quedo con el primer no, pero después de tener un proceso, una conversación con un propietario en donde ya yo, ya quemé todas mis opciones, ya quemé todos mis recursos de negociación y el propietario sigue cerrado, entonces el precio, con mucho gusto, señor, cuando usted reconsidere entonces el precio de su propiedad, podemos iniciar el proceso de comercialización conmigo. De lo contrario, pues realmente en este momento no lo puedo ayudar porque pues realmente no voy a generar los resultados que usted está esperando de mí. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, simplemente no continuamos con ese inmueble y te ahorras tiempo, te ahorras dinero, te ahorras un montón de cosas. Ahora, adentrémonos un poquito en la definición, porque quizás, y sé que hay personas que están apenas empezando en el negocio inmobiliario acá, vi a otra de mis estudiantes, Tatiana, entonces yo sé que son personas que apenas están empezando en el negocio y que quiero que entiendan todas las definiciones y los conceptos. Así soy yo, me gusta adentrarme hasta lo más mínimo. Entonces, ¿qué es un análisis comparativo de mercado, más conocido por sus siglas como ACM, ¿cierto? Es una metodología utilizada para estimar el valor comercial probable de una propiedad mediante el análisis y la comparación de inmuebles con características similares que compiten en el mismo mercado. Una definición clara, sencilla, simplemente es una metodología de comparación en donde yo en un mismo mercado analizo qué propiedades tengo similares a esta que necesito vender para poder determinar cuál será su precio probable de comercialización. Bien, análisis simplemente es interpretar información para que con esta tomemos una decisión fundamentada. Comparativo es contrastar la propiedad con inmuebles que sean realmente comparables. No puedo comparar, así sea en una misma zona, una propiedad que tiene 3 habitaciones y 15 años de antigüedad a otra que está en la misma zona con 2 habitaciones y tiene 5 o 3 años de antigüedad, por ejemplo. O sea, no son comparables. Bien, necesito tener unos criterios para poder comparar y que ese valor sea lo más cercano a la realidad posible. Y el mercado quiere decirse que es basarnos en la realidad actual de la oferta y la demanda y el comportamiento del mercado. Es decir, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en el mercado en este momento disponible en venta o en alquiler, ¿cierto? Con estas características en esta zona. Ahí miren que hay zonas en donde hay muy poca oferta, a mí me ha pasado, y o son inmuebles con unas condiciones muy particulares y específicas dentro de una zona. O sea, en esa zona solamente hay 1 o 2 inmuebles con esa tipología. Entonces, ¿tengo cómo compararla? No, me va a costar mucho poder hacer ese análisis comparativo de mercado. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Recomendar el avalúo, que ya les voy a explicar la diferencia entre el uno y el otro, pero no siempre podemos hacer el análisis comparativo de mercado. Si no tengo con qué comparar, eso ya es una muy buena base para decir, no tengo la capacidad para determinar el precio de este inmueble. Y esa claridad se la tienes que hacer saber al propietario. Esa información se la tienes que dar en conocimiento al cliente y tomar decisiones con respecto a eso. Al final de cuentas, el ACM no busca como encontrar ese precio perfecto, sino que lo que buscamos es determinar ese rango de valor, ¿sí? Pero con un respaldo de data. Listo, entonces siempre la idea es que miremos rangos, miremos mínimos, medios, máximos, para que de acuerdo a las necesidades también del cliente podamos definir cuál va a ser ese precio de comercialización adecuado. ¿Listo? Muy importante esto, y se los traje porque yo soy muy fan de utilizar el avalúo. Ojalá todos mis clientes, así yo tuviera la capacidad de hacer el ACM, pagaran un avalúo, pero sé que muchos de ellos no tienen esa intención, no lo tienen dentro de su presupuesto. Sabemos que también al final muchas propiedades se venden con entidades crediticias, con bancos, con financieras, cooperativas, y pues estas entidades hacen el avalúo de la propiedad, ¿cierto? Sin embargo, son avalúos que no nos van a ayudar a todo el tema de la comercialización, y al final de cuentas, cuando estamos en el proceso de captación, que es donde realmente es como a lo que yo les estoy enseñando en este momento, es antes de iniciar la comercialización, pues requerimos determinar el precio, sea por ACM o sea por avalúo. Aquí entender la diferencia es importante. Entonces, lo primero que quiero que te lleves también de esto, lo que te acabo de decir, no todas las propiedades estoy en la capacidad de hacer el ACM, ¿sí? Por la condición del inmueble o por las condiciones del sector, o porque pueden ser zonas en donde se han venido haciendo cambios, transformaciones a nivel urbanístico, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, acá en Colombia de POT, ¿cierto? El plan de ordenamiento territorial, de normas, cambios de uso de suelo, ¿sí? Si tengo una zona que sé que tiene esas características, puede ser difícil para mí determinar el valor a través de una ACM. Entonces, ahí es importante que siempre recomendemos el avalúo al propietario. Diferencias: el análisis estima el valor comercial probable. El avalúo determina el valor mediante técnicas y normativas, lo que les acabo de decir. O sea, el avalúo sí se adentra a entender mucho más el uso del suelo, características urbanísticas, normativas, la forma como llegan al valor es de una manera estudiada, técnica, matemática, estadística. O sea, hay diferentes métodos, ¿cierto? Ellos también utilizan la metodología de comparación, pero tienen otras herramientas para llegar al valor y que seguramente puede ser incluso hasta pues mucho más preciso. El ACM lo puede elaborar un agente inmobiliario, ¿sí? Mientras el avalúo, sí o sí, lo tiene que hacer un perito, un evaluador certificado, por lo menos acá en Colombia, tienen que tener una tarjeta profesional, un certificado que demuestre que ellos tienen la capacidad, los estudios para hacer un avalúo comercial. El ACM se basa en propiedades comparables y el comportamiento del mercado. El avalúo aplica metodologías reconocidas y criterios técnicos. Por eso acá les digo la diferencia de, si la propiedad no es comparable, tengo que hacer el avalúo. El avalúo sí puede llegar al precio, así no haya comparables. El ACM, su objetivo es apoyar decisiones comerciales y definir una estrategia de precio. El avalúo, además de las decisiones comerciales, porque también se requiere, también se usa para esto, puede servir para un objetivo legal, un embargo, ¿sí? Una demanda, un tema financiero, tributario, judicial. Me explico, o sea, ya el avalúo se utiliza en otros contextos en donde casi que es obligatorio tener como respaldo ese análisis, ¿bien? Ese informe de avalúo. Y la última diferencia es que finalmente la ACM es una herramienta comercial y el avalúo es un documento
técnico con validez para determinados procesos. Finalmente, ese avalúo debe ir firmado por el evaluador, ser con su certificado, ¿sí? Y tiene incluso una vigencia, una validez, ¿me explico? Entonces, son documentos y procesos muy distintos y tenemos que entender como agentes inmobiliarios en qué momento utilizamos el uno o el otro. Yo hay propiedades que definitivamente le digo al propietario, mira, yo ese inmueble no lo sé valorar, no tengo las herramientas, no tengo la capacidad por esto y esto y esto. Mi recomendación es que hagamos un avalúo, porque con el avalúo te puedo garantizar que a la hora de una negociación no vas a estar ni a la baja ni por encima, porque es que también hay que hablar al propietario que también nos podemos equivocar a la baja, o sea, perder dinero, valorarla de manera incorrecta y realmente perderle de pronto dinero. Puede ser que la propiedad valga mucho más, pero con el avalúo pues ya estamos mucho más claros, ¿sí? Del precio real de la propiedad. ¿Listo? Entonces, entendiendo estas diferencias, ya tú vas a poder darle también manejo en tu ámbito profesional. Ahora, ¿cuándo o en qué momento deberíamos hacer el ACM? ¿Cierto? Para mí es clave hacerlo al inicio, cuando estoy en el momento de la captación. Entonces, yo conecto con un propietario, entiendo cuáles son sus necesidades de la venta o del alquiler, cuáles son sus objetivos, qué es lo que espera con ese negocio, y ahí es donde yo le digo, bueno, para yo poderme alinear con los objetivos que tú tienes, para mí es necesario hacer un análisis comparativo de mercado. Todavía no he ido a tomar fotos, todavía no he publicado nada, todavía no he firmado un contrato de corretaje. Es en esa etapa en donde yo estoy conociendo el propietario, conociendo la propiedad. Siempre recomiendo hacer un análisis jurídico, pero ese es otro tema, incluso ya lo tratamos en uno de los webinars, hacer un análisis jurídico de la propiedad. Y cuando ese análisis jurídico sale positivo, es decir, es una propiedad jurídicamente viable, que se puede vender, que no tiene enredos, que si tiene cosas se pueden subsanar, ¿cierto? Puedo continuar. El segundo paso para mí sería hacer el ACM, ¿cierto? Hago el análisis comparativo, identifico cómo está esta propiedad en el mercado para yo saber cómo voy a entrar a competir con este inmueble, si soy el más caro, si soy el más barato dentro de la oferta que hay. Cuando yo ya tengo ese análisis, entonces puedo hacerle una presentación de una propuesta al cliente. Y aquí esto es clave, porque como vas a utilizar esta herramienta que es tan poderosa, es en este momento de la presentación del precio en donde tú vas a negociar con el cliente, por ejemplo, la exclusividad. Es el momento ideal, en donde le vas a proponer, no es la primera llamada, no es la primera reunión, no, cuando yo ya le presento al cliente y le digo, mira, hice un análisis jurídico de tu propiedad, tiene esto y esto y esto, está perfecta, podemos avanzar, listo. Adicional a eso, hice un análisis comparativo de mercado, donde definimos que el resultado es este, rango medio, rango bajo, rango medio, rango alto, de acuerdo a tus objetivos. Como yo ya tuve una conversación inicial, entonces miren cómo es la conversación. Entonces, de acuerdo a tus objetivos, yo te recomiendo que comencemos con un precio medio, o que comencemos como tu objetivo es vender en muy corto tiempo, pues vámonos con el rango más bajo. No vamos a perder tiempo, vamos a buscar a encontrar el cliente ideal y vamos a ser los más competitivos de la oferta que hay. Te propongo que trabajemos este inmueble en una exclusividad de 3 o 6 meses, de acuerdo a lo que tú consideres, para yo poder enfocar mis esfuerzos financieros en esta propiedad y estratégicos, para yo poder garantizar que te va a hacer una mayor gestión y poderte acompañar realmente en el objetivo. Miren la diferencia, con datos, con soporte, listo, con criterio, planteo, hago propuesta, presento, bien, y todo ya se vuelve mucho más fácil a la hora de negociar. ¿Garantiza que el cliente te va a decir, sí, claro, mira la exclusividad? No, pero al menos yo ya empiezo a tener una metodología y una estructura mucho más sólida para poderla lograr, bien, y tener más argumentos a la hora de negociar. Ahí sí, cuando ya, listo, hacemos propuesta, presentamos, definimos precio, y es un proceso que se hace en compañía, o sea, en acuerdo mutuo, adecuado, para el propietario es mucho más transparente el proceso,
ya él sabe a qué nos estamos, qué nos estamos jugando. Si nos estamos yendo por un rango máximo, para él ya no va a ser tan difícil entender que se puede demorar un poco más la venta y no vas a tener esa presión, sí, porque no se ha vendido, porque no se ha vendido, no, él ya sabe que estamos sobre el rango máximo. Y él mismo es el que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ya estuvimos un tiempo acá, bajémoslo al medio, bajémoslo al precio medio. O sea, se vuelve un trabajo en equipo, que es lo que necesitamos con los propietarios. Y ahí sí es donde iniciamos la comercialización, ¿sí? Ya tenemos esto alineado con el propietario y es ahí el momento donde ya podemos entregar nuestros esfuerzos y la gestión a una propiedad, que vamos claros, que vamos con conocimiento. También es útil, ¿cierto? Entonces, si por alguna razón tú tienes propiedades en el inventario, ya, y sé que las tienes en este momento, y el propietario te dice, oye, mira, cuéntame qué ha pasado con esa propiedad, no se ha movido lo suficiente, no he tenido las visitas que esperaba. Entonces, el cliente, el propietario tiene como esa intención de actualizar el precio. Ahí es el momento que tú puedes ofrecerle esto. Conozco agentes inmobiliarios que lo cobran. Yo no lo cobro porque hace parte de mi estrategia comercial al momento de la captación, pero he sabido de agentes inmobiliarios que lo llegan a cobrar. No sé si todos los propietarios se lo paguen, pero tú podrías ofrecerlo dentro de tu propuesta de valor, si así lo consideras, y empezar a medir qué propietarios están dispuestos a pagártelo. Eso sí, es pagar por algo como esto, es como que con ese precio tú me estás casi que certificando que lo que me estás dando es la absoluta verdad, y ahí es donde como que me genera un poco como de raye cobrar por ese análisis, porque sabemos que puede tener también un margen de error. Luego dice, el inmueble, cuando el inmueble lleva mucho tiempo en el mercado, ideal hacer un análisis comparativo de mercado. Si esa propiedad no se lo hiciste previamente, la tienes publicada, nada que se vende, nada que llegan visitas, no hay agenda, no hay nada, no pasa nada con esa propiedad, recomiéndale al propietario, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer este análisis porque realmente siento que puede ser el precio uno de los factores que está impidiendo que esta propiedad tenga una dinámica diferente. Y casi siempre, pues, muchos lo sabemos acá, una propiedad no se vende porque tiene un precio equivocado. Cuando el mercado presenta cambios importantes, por ejemplo, tienes un inmueble o el propietario te entregó esa propiedad y empezaste a identificar que hay varios desarrollos alrededor, que se construyó una nueva vía, que viene un cambio, ahí incluso hasta yo recomendaría el avalúo, pero pues si no llegamos hasta allá, al menos hacer una actualización del precio con esas variables que identificaste en el sector. O también puede haber algunas remodelaciones en la propiedad, cambios en el inmueble que justifiquen nuevamente valorar e identificar si ese precio tiene un cambio. ¿Listo? Y cuando el comprador cuestiona el valor del inmueble, cuando estamos en un proceso de negociación, y por eso también es importante hacerlo al principio, porque también se convierte en una herramienta con el comprador. Cuando el comprador te dice, no, esa propiedad está desfasada, esa propiedad no vale lo que tú me estás diciendo, le voy a ofertar un 30% por debajo a ese inmueble. O sea, cuando recibimos esas ofertas irrisorias donde el comprador considera, cree que la propiedad no vale y que hace unas ofertas pues que son descaradas incluso a veces, pues mira, es que este es el análisis comparativo de mercado que tenemos de esta propiedad, mira los comparables, mira el análisis de la zona, o sea, realmente tu oferta no coincide, ¿sí?, con lo que es la dinámica del mercado. Es una forma muy elegante de decir, mira, sube el precio, tu oferta no es razonable, simplemente le vas a decir, no, mira, este es el análisis, volvemos y respaldamos con datos, con informe, ¿sí? Pero la oferta que nos estás haciendo no está acorde, ¿sí?, a la dinámica de los precios de esta zona, del mercado, de este tipo de inmueble. ¿Listo? Entonces, miren, lo importante de también esto se nos va volviendo una herramienta para vender, para poder negociar con los compradores. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mirar cuáles son esos insumos que necesitamos para entregarle la inteligencia artificial, porque esto no es como que él va a hacer el trabajo solo, sino que tenemos que hacer una tarea inicial. Sí o sí, nosotros para poder captar una propiedad necesitamos saber
toda la información de este bloque 1, ¿sí? La información de la propiedad. Tipo de inmueble, ubicación, área construida y privada, habitación, baños, parqueaderos, antigüedad, el estado de la conservación, todas las amenidades que tiene el inmueble y que tiene el conjunto cerrado, por ejemplo, que tiene la zona y las características diferenciadoras. Hay características que no se perciben en una fotografía, que solamente se perciben cuando tú vas al inmueble. Por ejemplo, características diferenciadoras, que el ascensor te lleva hasta el apartamento, o que hay muy pocos apartamentos por piso, que tiene 2 ascensores por torre, cosas de ese tipo, o sea, pequeños detalles, ¿sí? Que mejoran, ¿sí? Los aspectos de la propiedad como tal. ¿Sí? Todas esas características que hacen diferentes inmuebles, tiene doble altura, tiene iluminación por ambas partes, tiene una vista abierta, son cosas que no se pueden percibir tan fácil en una foto, porque para el análisis vamos a utilizar incluso las fotos, pero a veces no se perciben muy bien, entonces sí requiero darle la mayor cantidad de detalles a la IA con relación a esa propiedad. De ahí cobra también la importancia, pues, de ojalá poder conocer el inmueble, al menos en fotografías, al menos que el cliente te dé más detalles. Yo por eso recomiendo como una reunión también ideal con el propietario, donde conozcamos el inmueble. De repente ahí podemos jugárnosla un poquito, pues si pasó el análisis jurídico, podríamos utilizar una metodología donde hago el análisis jurídico. Si hace el análisis, si pasa el análisis jurídico, agendo visita en el inmueble, ojalá con el propietario. Allí hago fotografías y le digo, mira, todavía no la voy a publicar, voy a hacer análisis comparativo de mercado. Entonces ya con esas fotos, tú conociendo directamente el inmueble, teniendo un registro de video, entendiendo cómo es la estructura de la propiedad, porque realmente hasta que uno no visita un inmueble, pues no lo entiende. Entonces ya con toda esa información, ahí sí ya podemos hacer ese análisis comparativo, ¿cierto? Necesito entender muy bien el contexto del mercado, cuál es el barrio, el sector, la ciudad, qué estrato es, el comportamiento del mercado, si hay proyectos cercanos, cuál es el perfil de la zona, si es una zona residencial, si es una zona mixta que está compuesta de comercial y residencial. O sea, necesito entender muy bien todo el contexto del mercado y necesito podérselo entregar también a la IA. Muy bien. Toda esta información, ustedes saben, y ya para nadie es un secreto, que entre más información le entreguemos, entre más contexto le entreguemos a la IA, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener de ella, ¿cierto? Entonces, aquí también aplica igual. Fuentes de información, esto más que nosotros entregárselo a la IA, se lo vamos a solicitar. Necesitamos fuentes confiables, entonces, cómo la IA va a buscar en la web y en toda la data que hay el dato que yo necesito, sea el valor del metro cuadrado para venta, o sea, el valor del metro cuadrado para alquiler, por ejemplo. Entonces, necesito indicarle cuáles van a ser esas fuentes de información. Le dices a la IA, necesito que vayas a portales inmobiliarios, sitio web de inmobiliarias, constructoras, redes sociales, marketplace especializados u otras fuentes relevantes del mercado inmobiliario. O sea, necesito que la IA vaya a donde corresponde, donde está realmente la información. Y necesito darle un objetivo a ese análisis. Pues digamos que aquí les puse diferentes, pero al final de cuentas casi siempre va a ser, necesito entender, conocer el valor del metro cuadrado para venta y el valor del metro cuadrado para alquiler. Esos son como, digamos, los objetivos principales y al final de cuentas puede ser para captar la propiedad, para definir el precio de salida, para ajustar un precio porque, como les dije, ya la puedo venir promocionando, para preparar mi propuesta comercial, para sustentar una recomendación al propietario. Esto, al final de cuentas, la idea es que se lo des, es porque como yo le voy a hacer un informe, entonces la conversación, el diálogo, lo que te va a entregar como conclusiones, las sustentaciones, pues van a ser acordes, ¿sí?, a este objetivo. Bien, entonces, si tú lo que quieres es ajustar el precio, porque ya la vienes comercializando, entonces es muy válido decirle a la IA, mira, es que esta propiedad ya la venimos comercializando hace tantos meses en este precio, ¿sí?, y queremos identificar el valor real
Entonces, así como te lo estoy diciendo, se lo puedes escribir a la IA, ¿sí? Y necesitamos saber si se puede ajustar este precio y sustentar ese ajuste, ¿sí? Entonces, le damos el objetivo claro y ya él, en la redacción de lo que nos va a entregar, pues va a estar acorde a eso para que ya se lo podamos entregar al cliente o nosotros mismos tengamos más facilidad a la hora de comunicar. Yo quiero que ustedes utilicen la IA como una herramienta que les va a ayudar. Si tu limitación en este momento, porque no podemos generalizarlo, si en este momento de tu etapa profesional sientes que se te dificulta comunicar ideas, transmitir tu percepción, transmitir tu percepción también frente a algo en un proceso de venta, de negociación, apóyate en la IA. Mira, dile a la IA, mira, no sé cómo transmitirle esto al propietario, no sé cómo decirle esto, cómo hago para ser más persuasivo, cómo hago para sonar más técnico, cómo hago para sonar en un lenguaje más sencillo. Utiliza la IA para eso y vas a ver cómo pues va resolviendo cada situación que se te va presentando con los clientes. O sea, utilícenla porque a medida que lo vayan haciendo, pues van incorporando esa habilidad. Entonces, ahí les doy ese tipcito como adicional para que lo apliquen. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a la práctica. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Normalmente dejamos las dudas para el final. Voy a cerrar eso para que nos quite menos, como menos ¿cómo es? Ancho de banda, y me voy para ChatGPT. Vamos bien, ¿listo? Bien, voy a tomar agüita. Por acá no veo preguntas. Ah, bueno, sí. Vamos a ver, buenas noches. No sé si es mi sonido, pero se escucha muy estridente. Ay, no sé, puede ser. Me encantó tu historia emprendedora. Basado en tu experiencia, ¿consideras que la CM debe tener un costo para el cliente si no te da la captación? Eso te lo dejo, la verdad, Francisco, es lo que te digo. O sea, realmente sé que hay agentes inmobiliarios que lo cobran, pero como realmente siento que no es un informe certificado, yo no lo cobraría. O sea, sencillamente siento que hace parte del proceso como tal de captación. ¿Queda la grabación? Sí, en ese caso se debe de hacer con otra metodología. Me imagino que era cuando estábamos hablando de los inmuebles que no tienen comparables. Listo. Ah, bueno, Marta ya solucionó lo del sonido, gracias a Dios. Bueno, ¿me están escuchando bien? Aquí me dice que se ha perdido la conexión. Alguien que me haga una señal de vida. Sí, Pablo. Se escucha muy bien. Perfecto. Sigamos entonces. Entonces vámonos a la práctica. El prompt, a ver, todos ustedes me supongo que están en la comunidad de WhatsApp y si no, por favor, se unen, ¿sí? De aquí ahorita les vuelvo a poner el QR, porque en la comunidad de WhatsApp es en donde voy a compartir el documento con el prompt. Aquí ustedes lo van a ver, pero para que lo puedan copiar y pegar y lo puedan aplicar, entonces mañana mismo se los voy a estar enviando. ¿Listo? Entonces el prompt lo tenemos acá en este documento, vamos a socializarlo un poco para que lo entiendan. Es un prompt larguito, profundo, pero es esencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí al principio? Dándole el rol que queremos, ¿cierto? Que se comporte como un consultor inmobiliario. Estoy compartiendo. Heidi, no te escuchas. Heidi, está silenciado tu micrófono. Ya, listo. Se escucha y ahora sí, y aquí me ven, ¿cierto? Comparto pantalla, listo. Bueno, sí me ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, primero tenemos el rol.
¿cierto? Que es muy importante a la IA decirle cuál es el rol que quiero que cumpla. En este caso, quiero que actúe como un consultor inmobiliario especializado en análisis comparativos de mercado, con amplia experiencia en valoración comercial de inmuebles y análisis del comportamiento del mercado. ¿Qué objetivo es elaborar un análisis objetivo, argumentado y profesional que me permita sustentar una recomendación de valor comercial ante el propietario? No inventes información. Si algún dato no está disponible, indícalo expresamente. Luego, en este segundo bloque, le vamos a entregar toda la información que yo tenga de la propiedad, ¿sí? Si puedes entregarle dirección específica, mucho mejor. Decirle que queda cerca de qué cosas, de qué centros comerciales, de vías. Trata de entregarle la mayor información que tengas de la ubicación como tal. O sea, está bien en la ciudad, el barrio, pero vamos a darle qué tiene alrededor. Aquí el área, yo sé que a veces no tenemos toda la información de área privada y área construida, ¿sí? Pero si la tenemos, se la vamos a detallar. Normalmente, si hacemos un análisis jurídico, si puedo validar información en documentos, voy a poder extraer el dato de esos documentos. Pero al menos pongámosle el área pues, que tenemos y que validaste en al menos algunos de los documentos. El número de habitaciones, número de baños, parqueaderos, si tiene depósito pues, o cuarto útil, el estrato, pues yo no sé si en otros países también funciona como por estratos, pero pues acá, por ejemplo, en Colombia funciona mucho el estrato 1, 2, 3, es como una clasificación socioeconómica, ¿sí? De ciertas zonas del inmueble, entonces también darle esta información. La antigüedad es un dato demasiado importante que solemos pasar de largo, que no interiorizamos, no se lo preguntamos al cliente. Si se lo preguntamos muchas veces, el propietario tiene un dato que no es tan real. Mi recomendación es que tú puedas validar en algún documento, dependiendo de tu país, donde puedas validar como en qué momento fue construido el inmueble, puede ser una escritura. Aquí tenemos en Colombia el certificado de tradición y libertad que me permite ver en qué momento nace jurídicamente esa propiedad. Entonces, desde ahí yo puedo determinar la antigüedad. Es un dato demasiado importante. Acá en el estado de conservación, aquí es importante que tú describas. Si de pronto todavía no tienes las fotos, por lo menos describe cuál es el estado de conservación, si está bien conservado, si fue remodelado hace tanto tiempo, hace cuánto tiempo fue remodelado, si tiene acabados modernos. O sea, tratemos de darle toda la información. En este caso, por ejemplo, yo le voy a adjuntar las fotografías, entonces él va a poder también ver un poco más de los acabados y del estado de conservación. En qué piso está ubicado, los datos que pueda tener de la administración, cuánto puede pagar de impuestos y demás, ¿cierto? Las amenidades, entonces aquí va todo lo que les dije que puede tener el inmueble que no se percibe, incluso en las fotos. Por ejemplo, este apartamento, esto es un ejemplo, la información que ustedes ven acá es un ejemplo. Yo les voy a entregar esto obviamente sin datos acá, pero quería traérselos con un ejemplo para que ustedes puedan ver, y este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, este apartamento, por ejemplo, tiene balcón, tiene estudio, tiene, por ejemplo, las alcobas, cada una tiene su baño y vestier. El edificio tiene ascensor, gimnasio. O sea, trato de describirle toda la información de la propiedad. También cuenta con videoportero, pantallas internas para autorizar visitantes y conserje de lunes a sábado. ¿Listo? Características diferenciadoras. Entonces, por ejemplo, este inmueble tiene buena iluminación, buena ventilación, son solo 2 apartamentos por piso, son como esas características que yo le puedo definir. Observaciones adicionales, tiene vista al exterior y, por ejemplo, a este le da el poniente, que es el sol de la tarde, que eso no es tan bueno. De hecho, esa propiedad es real, la tenemos en el inventario, y no ha gustado mucho por ese factor. Entonces, es importante describirle también, obviamente, todos esos factores y esas condiciones, ¿sí?, que a lo mejor no son tan buenas de la propiedad. O sea, necesitamos ser 100% realista con la información que le voy a entregar para que ese informe sea lo más acertado. Esto va a ser lo único que ustedes tienen que cambiar en este prompt, que es supremamente fácil. Por eso digo, es muy fácil, porque esto solamente va a ser, estos son solo los datos que necesitamos modificar. De aquí para abajo
no necesitas modificar absolutamente nada. Simplemente aquí le estamos indicando a la IA que tenga en cuenta el contexto del mercado, ¿sí? La oferta, el comportamiento, las tendencias, el tiempo promedio de comercialización. Esto yo lo puse porque quizás en tu país haya más data de ese edad, pues del tiempo de comercialización de una propiedad. Acá en Colombia no tenemos todavía como un sistema donde se tenga como esa información, entonces de igual manera la dejé porque quizás a ti te pueda funcionar y no pasa nada si no lo tenemos, o sea, él no lo va a tener en cuenta y te va a decir incluso que no pudo recoger ese dato. Bien, y todos los factores que puedan influir positivo o negativamente en el valor de la propiedad. Esto es demasiado importante porque en estos factores negativos es donde te va a aterrizar a ti para que entiendas, a ver, cuáles pueden ser las posibles objeciones que recibamos por esa propiedad. Entonces, miren que nos anticipa muchísimo y no es para que no la comercialicemos, sino para que ya lo tengamos claro y como te digo, sepas cuáles pueden ser las objeciones que te traiga un cliente frente a esa propiedad. Luego le vamos a pedir en este otro bloque, lo que les dije, las fuentes de información. Entonces, para realizar este análisis se utiliza únicamente información pública proveniente de fuentes como portales inmobiliarios, sitio web, constructoras, marketplace, redes sociales, todas las fuentes relevantes del mercado. Prioriza información reciente y verificable y entrégame los links de las fuentes de consulta. Él a veces los trae, a veces no. Les voy a mostrar dos maneras en las que ustedes lo pueden hacer, con el ChatGPT pago y la versión gratuita, para que también nos traiga las fuentes, aunque a veces hasta en la versión gratuita las trae. Comparables, selecciona únicamente inmuebles que realmente sean comparables considerando aspectos como ubicación, tipo de inmueble, área, estado, antigüedad, distribución, amenidades, nivel de acabados. Por lo que les digo, para que la ACM tenga un resultado lo más acertado posible, necesito que solamente tome inmuebles que sean comparables. Y ahí le estoy dando la instrucción. Objetivo de este estudio, el objetivo de este análisis es vender la propiedad. Listo. Ahí le voy a especificar todo el objetivo que yo tenga. En el prompt que les voy a entregar, les voy a poner diferentes ejemplos, pero aquí es que ustedes especifiquen para qué es que quieren hacer el análisis. ¿Y qué quiero que me entregue? Quiero que me entregue un resumen ejecutivo, que me haga una descripción de las características de las relevantes de la propiedad, porque eso también te puede ayudar a ti para más adelante hacer una buena descripción de marketing en tus plataformas y demás. Y que me entregue el análisis de mercado, entonces que me describa el comportamiento del sector, la oferta, la demanda, las tendencias, las oportunidades, los riesgos, y claramente me entregue el análisis comparativo. Presento una tabla con los principales inmuebles comparables indicando dirección, área, precio de publicación y precio por metro cuadrado. Listo, el análisis del precio que me determine el rango del valor comercial, que explique cómo llegó a esa conclusión y que identifique fortalezas y debilidades que impactan el precio. Recomendación, indica precio recomendado de publicación, valor mínimo, medio y máximo de negociación y los argumentos que debería utilizar el asesor para sustentar ese valor ante el propietario. Recomendaciones comerciales, entrega recomendaciones sobre estrategias de comercialización, posicionamiento del inmueble, aspectos que podrían incrementar su valor percibido, observaciones adicionales. Y que me entregue un informe profesional, claro, objetivo, basado en datos, fácil de explicar a un propietario y evita lenguaje excesivamente técnico. Ahora, aquí este es demasiado importante y sé que él siempre les va a devolver cuando tú le dices a la IA, no me des resultados hasta que tengas toda la información y pregúntame, él cumple lo que tú le dices. Sí o sí te va a preguntar, porque aquí en esta última nota dice lo siguiente. Antes de comenzar el análisis, revisa toda la información suministrada. Si consideras que falta algún dato relevante para elaborar una CM de alta calidad, no continúes inmediatamente. Primero genera una lista de las preguntas adicionales que necesitas hacerme y espera mis respuestas. Solo cuando tengas toda la información necesaria procede con el análisis. ¿Por qué puse esta nota? Porque sé que se te puede olvidar información. Porque sé que podemos no tenemos todo y pues necesitamos garantizar que él va a hacer el análisis lo más acertado posible. Entonces,
sé que te va a devolver un listado de preguntas porque pues ya lo he probado un montón de veces, te va a devolver un montón, simplemente tú responde lo que tengas. Listo, las que no tengas, pues ya sabes que él va a omitir esos datos o esa información, pero siempre trata de responder todo lo que él te pide. Y además sé que es información que va a ser también útil para ti. Este es el prompt para generar el análisis. Listo, son 2 prompts. Y luego, después de que nos entregue el análisis, vamos a pedirle que nos genere el informe, que finalmente es el informe que le vas a presentar al propietario. Entonces vamos por partes. Vamos a ejecutar este. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez ya tienes los datos diligenciados de la propiedad, vas a copiar este prompt y lo vas a pegar. Vamos a ver que esto cargue bien. Entonces, si tú tienes ChatGPT normalito, me refiero a no tienes la versión paga, simplemente lo vas a ejecutar como ya enseguida te lo voy a mostrar. Pero los que tienen ChatGPT pago pueden seleccionar una opción acá que se llama Investiga a fondo. No lo voy a hacer porque tarda unos minutos más. Pero en esencia el resultado es lo mismo, incluso tú podrás validar y confrontar diferencias entre el uno y el otro, ¿cierto? Normalmente yo la hago en investigación a fondo, para que vaya mucho más, para que indague mucho más, para que investigue. Pero no lo quiero limitar porque pues, a lo mejor tú no estás pagando ChatGPT en este momento y te vas a sentir, no, pero entonces esto solamente funciona para ChatGPT pago. Y no es así. Realmente él funciona y te va a correr muy bien porque el prompt está muy bien definido, tiene toda la información que necesitamos para que te entregue un muy buen resultado. Entonces lo voy a correr con la versión normalita. ¿Listo? Incluso aquí, yo no sé si en la versión gratis te deja modificar esta parte. Aquí tenemos una opción donde la respuesta es instantánea, media o alta. O sea, se demora un poquito más en dar la respuesta. Para efectos de que podamos ver el resultado y todo, lo voy a dejar en instantáneo. Pero si tú le puedes poner la velocidad alta, mejor la inteligencia para que también el resultado siempre sea mucho más afinado. Listo, te estoy dejando como las recomendaciones de lo que yo siempre analizo y es qué tipo de inteligencia quiero, pero no recuerdo la verdad si esto nos lo deja modificar, yo creo que sí, no sé, la versión gratuita y aquí en la flechita la opción de investigar a fondo. Esa sí sé que es muy buena. Listo, entonces vamos a rodar el prompt para que veas cómo se comporta. Aquí es lo que iba a pasar. Antes de elaborar el ACM, necesito confirmar algunos datos que pueden afectar de forma importante la selección de comparables y recomendación del precio. Ahí él todavía está tirándome preguntas, pero miren qué tan importante, quiero que miren la calidad de las preguntas porque realmente son importantes. Listo, entonces dice, por ejemplo, área exacta. Los 130 metros cuadrados corresponden al área construida, registrada en escritura o certificado de tradición. ¿Cuál es el área privada? Miren qué importante esto. Como solamente le di un dato, él me está pidiendo, venga, que él tiene el otro dato del área privada. Yo le puedo decir, sí, corresponde al área registrada y no tengo el otro dato. Este apartamento en particular, tanto en los dos, solamente tiene un área. La verdad es que esto es un constructor de esos que no son como tan juiciosos y en papeles figura solamente 130 metros cuadrados. No tiene un área privada y un área construida, que la diferencia es que en uno me incluye, por ejemplo, los balcones, patios y en otros no. Entonces, el área privada tiende a ser menor al área construida, para que ustedes entiendan esto. Simplemente vamos a responder lo que corresponda, pues de acuerdo a lo que me está preguntando acá.
Parqueaderos y cuarto útil, por ejemplo, dice los dos parqueaderos independientes y el depósito tienen matrícula inmobiliaria propia o están incluidos dentro de la matrícula del apartamento. Eso es algo muy de acá, de Colombia. Esto está muy entrenado con lo que yo hago, entonces obviamente él sabe que yo estoy en Colombia, pero si tú ruedas en tu ChatGPT, obviamente hasta a lo mejor te haga preguntas diferentes. Él sabe que yo estoy en Colombia y me pregunta cosas como los parqueaderos, el cuarto útil. Normalmente acá en Colombia cada uno es como un inmueble independiente y tiene un número de matrícula de propiedad independiente y yo podría venderlos incluso por aparte, no se tiene que vender todo junto. Entonces me está preguntando eso, cuál es el estado de acabados. Ojo, no le entregué las fotos, ¿cierto? Se me olvidó, aquí le tendría que adjuntar las fotos. Entonces miren que me pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de los acabados? Fotografías, me dijo, no veo imágenes adjuntas en este mensaje, compárteme las fotografías actuales para valorar conservación, iluminación, acabados, vista y presentación general. Entonces, aquí la idea, no las voy a leer todas para que esto no se nos haga muy largo, la idea es que ustedes respondan todas estas preguntas. Yo más o menos ya, como este ejercicio, pues obviamente lo tuve que poner en práctica para que ustedes lo pudieran validar y pudiera hacer un ejercicio aquí muy práctico. Tengo algunas de las preguntas que él hizo, que él las va cambiando, y se las voy a entregar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué haría yo? Y yo quiero enseñarles hasta lo más básico. ¿Qué haría yo? Yo me cojo esto, todas estas preguntas, ustedes las copian y se las llevan para un documento en Word y las pegan. Y ahí le responden al ladito, le dan toda la respuesta a cada pregunta. La que no tengan, simple dice, mira aquí, no lo tengo, no tengo el dato, ya. Listo, entonces, lo que no tengan le responden simplemente eso y ya garantizamos que respondimos las preguntas. Cuando ya las tengo respondidas, vamos a ver, a copiar, no me acuerdo si sí copié, entonces ahora sí, copiamos las preguntas con las respuestas, se las ponemos y le adjuntamos las fotografías. Con las fotografías hace una gran diferencia, yo lo descubrí hace poco, no utilizaba el tema de las fotografías y me di cuenta que sí tiene una capacidad de lectura. Entonces, hice una ACM, me generó un resultado y yo decía, este apartamento no tiene tan buenos acabados. O sea, en mi mente yo analizando como el dato que me dio, yo decía, siento un poco alto el precio, y le pregunté, esa es la forma como yo también trabajo con la IA, yo le dije, si te suministro las fotos, tienes la capacidad de leerlas, de verlas y de reajustar el precio si es necesario. Me dijo, sí, efectivamente, pásame las fotos, las veo y miramos si es necesario ajustarlo. Y efectivamente le pasé las fotos y me dio un precio que para mi criterio, por eso también es muy importante el criterio, ya sí se me hacía más coherente también. Entonces, desde ahí empecé a utilizar las fotografías para poder hacer el ACM. Aquí ChatGPT solo me deja agregar 20 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo más fotos de ese inmueble, pero él me deja solamente adjuntar 20. Y ahí sí ya él nos va a dar todo el informe. Ahí están cargando. Listo, ahí están cargando. Chicos, esta herramienta es súper poderosa, o sea, y es tan fácil. Miren que ya después de que ustedes pegan el prompt, ya con los datos, les va a salir un estudio bien hecho. Ya lo he comprobado con muchas propiedades y me siento muy segura y muy tranquila de presentárselo a los propietarios y por eso lo estoy enseñando acá. Si tuviera dudas del resultado, pues realmente no lo compartiría tan abiertamente, pero les puedo dar realmente garantía que el ACM queda muy bien hecho.
Entonces, pueden confiar perfectamente en la herramienta porque es la que yo utilizo todo el tiempo con mis clientes. Listo, esperemos que aquí ya están cargando las últimas. Debí entregarle menos boticos para que no se nos demorara tanto, pero bueno, yo creo que ahí ya va. Vamos a ver si se nos va yendo así. No, empieza a cargar. ¿Alguna duda hasta el momento? Que quieran abrir micrófono mientras va cargando. Ninguna, todo está muy claro. Listo. Hola Heidi, ¿cómo estás? Dale, bien, ¿y tú? Te habla Luis Alberto desde Perú. Una pregunta, porque a mí una de las dudas que me genera cuando hago un ACM con inteligencia artificial es que las fuentes, cuando le pido las fuentes, muchas de ellas ya no están disponibles. Es decir, te da la fuente, te da el link y cuando tratas de comprobarlo, no te lo da. Te dice que no está disponible en la publicación o te da errores de que la página que está utilizando o el portal que está utilizando tiene que acceder con algún tipo de clave que no puede. Entonces, muchas veces, por eso es que yo cuando trato de hacer trabajo con inteligencia artificial, sobre todo para mostrar a un cliente, un propietario, para mí la fuente me parece importante porque es la forma de contrarrestar esas dudas que el propietario o esas objeciones que el propietario igualmente te va a decir. Y te va a decir, sí, pero muéstrame algo que realmente ejemplifique. No sé si tú has probado eso o... Sí, a veces me ha pasado que el link no, a ver, no tanto no corresponde, no me ha pasado como que el link no exista, honestamente, pero sí me ha pasado que hay como algunas plataformas como que no permiten el acceso directo al link del inmueble, entonces lo que hace es traerme como varias propiedades, pero sucede con algunas plataformas, o sea, que no me trae como el link directo del inmueble, sino que me abre y cuando me abre aparece como si hubiera hecho una segmentación y sí son propiedades de la zona, pero no me muestra el inmueble en particular. Entonces, lo que él me está tratando de decir ahí es que extrajo la data de esa página, de esa plataforma, que es un portal inmobiliario, pero no me muestra el link específico. Prueba con este prompt. Mira que en el prompt dice... links, fuentes verificables, actualizadas, ¿sí? Y te pide directamente la fuente. Y también utiliza, no sé si están utilizando la opción de investigación profunda, porque ahí sí o sí, en la investigación profunda, incluso así no se lo pidas, él trae las fuentes. En cualquier tipo de consulta, en cualquier tipo de consulta en investigación profunda, él te trae las fuentes de donde te está entregando la información. Entonces, ahí puede ser mucho más preciso. Yo ahí se los estoy mostrando desde esta opción gratuita porque quiero que no se limiten, pero obviamente ya sabemos que la IA funciona mucho mejor con la versión paga. Pruébalo a ver y me contás, a ver si te funciona. Okay, yo creería gracias. Sí te debería funcionar mejor. Otra preguntita, escuché por ahí como con gusto, como una manito o algo. Si quieren, hablen porque yo no los veo, entonces pueden tener la palabra. No, listo. Aquí ya nos entregó el análisis. Listo, entonces, ¿qué dice? Nos entrega un análisis, un resumen, que fue lo que le pedimos. No lo voy a leer todo porque miren, chicos, es largo. Lo que quiero es que nos vamos a ir a lo más importante. Listo, vamos a mirar cómo se comportó. Entonces, nos trae el resumen. ¿Qué entendemos acá? Los comparables más cercanos presentan precios de oferta entre 7.6 y 8.8 millones por metro cuadrado. Listo. Existe incluso un apartamento anunciado en el mismo edificio por 1.100 millones, publicado hace 4 meses, lo que sugiere que ese precio funciona más como techo de aspiración que como evidencia rápida de absorción, ¿cierto? Entonces, miren que ya aquí ya tenemos una información del metro cuadrado,
Luego aquí ya me da unos rangos, dice, el rango comercial probable del inmueble se estima entre 960 millones y 1.020 millones. Se recomienda iniciar la comercialización en 1.030 millones, con expectativa razonable de cierre entre 980 y 1.000 millones, dependiendo de la respuesta del mercado y de las condiciones de pago. Entonces aquí ya incluso me está diciendo cuánto podría venderse finalmente la propiedad, precio de comercialización, y negociando, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones, podríamos llegar a un rango muy bajo de 980 millones de pesos. Luego aquí hace la descripción del inmueble, es como un resumen de todo, y me interesa que lo haga porque desde a partir de acá ya tú puedes seguir utilizando esta conversación para estrategia de marketing y demás. Entonces me interesa que volvamos a reforzar la información que tiene el inmueble y que me la extraiga y me la detalle. Miren esto tan importante, evaluación visual del estado. De acuerdo con las fotografías, el inmueble presenta un buen estado de conservación y acabados contemporáneos de nivel medio alto. Me hace una descripción de esos acabados. Esta apreciación visual no reemplaza una inspección técnica. Es decir, por eso para mí también es tan importante que uno como agente inmobiliario visite una propiedad para saber, porque tú en fotos puedes ver todo muy bien, pero quizás tiene una humedad que no se percibe, quizás tiene una grieta, quizás, ¿cierto? O sea, tenga algo físico que es importante identificar. Luego me trae el análisis del mercado, me habla del comportamiento del sector, me habla de zonas incluso, ¿sí? Que son los sectores cercanos, que me interesa entender también toda esa dinámica. Entonces, Villagrande, que es la zona donde está este inmueble, y dice, y los sectores cercanos como el Portal, otra parte, Bosques de Zúñiga, conforman una zona residencial consolidada en Envigado. Su principal fortaleza es la ubicación entre la Avenida del Poblado, Las Vegas y la Regional, con acceso a Envigado, Mall Villagrande, Sao Paulo, servicios médicos, colegios, supermercados y estaciones del metro. Todo esto te da a ti argumentos para poder vender mucho mejor la propiedad. Te habla de la conectividad, pues también te habla de cosas que quizás tú no tienes todavía presentes, ¿sí? Y mira que aquí me está trayendo, ¿sí? Como las fuentes de donde me tomó toda esta investigación. Aquí me trae también otra fuente. Listo. Oferta, demanda. Miren, por ejemplo, esto qué tan importante. Demanda. ¿Quién sería principalmente el cliente ideal para esa propiedad? Familias que buscan 3 habitaciones amplias, compradores que valoran tener baño privado en cada alcoba, personas que desean vivir en la zona plana de Envigado, hogares que necesitan 2 parqueaderos independientes, compradores que prefieren un edificio pequeño y de baja densidad, personas que quieren cercanía al metro, centros comerciales, colegios y servicios médicos. Todo esto son, ¿qué? Argumentos comerciales para que hagas tu estrategia de marketing. Heidi. ¿Listo? Señor. Sí, Heidi, buenas noches, mi nombre es Sergio Caro, acá de Chile. Una consulta, a propósito, sí, ¿cómo Claro. estás? A propósito de todo lo que estás comentando respecto al sector, cuando se hace el análisis de mercado con inteligencia artificial, basta con darle la dirección del inmueble y él define la zona y el sector. Nosotros acá llamamos, ¿no es cierto?, las comunas, no sé cómo se llaman en Colombia, parroquias, entiendo, o algo similar. Pero dentro de una comuna pueden haber sectores muy distintos. Entonces, no sé si uno le define el cuadrante preciso para que él haga la evaluación o él define, la inteligencia artificial define cuál es el sector más apropiado para esa propiedad en términos de obtener Sí. propiedades comparables. Entiendo muy bien esa pregunta porque yo soy muy detallista en ese punto. Yo no creo, la verdad, voy a ser súper honesta, no creo que tengan la capacidad de identificar con plena certeza, o sea, la comuna donde está la dirección. Tengo que probarlo, tendría que probarlo y te invito a que le des la instrucción. Yo siempre trato de identificar la comuna. ¿Cómo lo hago? Si yo no lo tengo claro, yo entro a Google Maps, ¿sí? Entro a Google Maps, pongo la dirección del inmueble y Google, pues obviamente tiene la facilidad como de ir o ampliando o acercando el mapa, de manera que te va mostrando los sectores,
¿cierto? O sea, te va mostrando las zonas y ya te va mostrando barrios, comunas. Yo trato de tomarme mi tiempo si no tengo claro, de hecho con este inmueble lo hice. Identifiqué que la zona se llama Villa Grande, ¿cierto? Pero si por alguna razón no logras hacerlo en Google Maps, como te estoy diciendo, yo le daría la instrucción a la IA, acá en la parte donde le entrego la dirección, ¿cierto? De decirle, mira, no tengo identificado en qué comuna está esta nomenclatura. Trata de ubicar, ¿sí? Trata de ubicarme la comuna o el barrio exacto en donde se encuentra esta dirección. Habría que darle la instrucción, a ver si te la entrega, porque la verdad es un dato que yo sí me tomo el tiempo de identificarlo para podérselo entregar. ¿Listo? Pero no te sabría decir con certeza si él va directo. Yo hasta de pronto sí, porque la verdad es que ya tienen mucha data, entonces puede que sí te logre identificar el sector. ¿Listo? Bueno. Gracias. Listo, con gusto. Si quieren, sigamos acá y al final yo siempre dejo el espacio para las preguntas. ¿Listo? Para que ya podamos, yo poderles entregar acá como toda la información. Ahora bien, listo. ¿Qué más me entrega? Entonces, tipo de comercialización, ¿sí? Dice, no encontré una estadística pública reciente con GL específica para el tiempo promedio de venta. Eso siempre me lo dice porque obviamente aquí no tenemos esa data. ¿Listo? Pero dice, por ejemplo, como señal directa del mercado, un apartamento de 130 metros anunciado en 1.100 millones aparece publicado desde hace 4 meses. Entonces, sí me entrega, miren esto tan importante, ¿cierto? Este dato de uno que está publicado hace 4 meses. Dice, esto no permite concluir que haya recibido o no ofertas, pero se indica que el mercado no lo absorbió rápidamente al precio visible. Esto es un análisis interesante, claro. Es un inmueble que lleva 4 meses desde que se publicó, en 1.100 millones. Esto ya le da a él un parámetro también para definir el precio para mí, para el análisis que quiero hacer. ¿Listo? Luego dice, para una propiedad de estas características, una comercialización razonable puede situarse aproximadamente entre 2 y 5 meses, siempre que el precio inicial está alineado con la competencia. Eso es relativo, depende de muchos factores, y depende también del marketing que los agentes que lo tienen le hagan, ¿cierto? Listo. Entonces aquí me da oportunidades, todo lo bueno que tiene, y aquí me da los riesgos, que es como lo no tan bueno que tiene la propiedad. Entonces me habla del poniente, me habla de la seguridad, porque es un inmueble que no tiene vigilancia todo el día, ¿cierto? Tiene una vista agradable, pero es más bien urbana, no es una vista realmente bonita o despejada, ¿cierto? Entonces es un 5º piso, entonces a veces se prefiere más como pisos más altos, entonces definitivamente son factores que influyen mucho a la hora de determinar la propiedad. ¿Listo? Aquí me trajo entonces los comparables. Miren, efectivamente aquí no me trajo cada una de las fuentes. Cuando lo he hecho con investigación profunda, ¿sí? Me trae acá el link de cada uno, que es lo que nos decía ahorita el colega, ¿cierto? Como de pronto el link que me trae no me lleva directamente a un inmueble existente o a un link existente. Cuando los he hecho en investigación profunda, que es donde normalmente los hago, él me trae acá, ¿cierto? El link de cada una de estas propiedades y de esa manera yo puedo verificar e incluso se lo puedo entregar al propietario. Pero chicos, miren, yo antes entregaba el informe con esos links. Yo después dije que el propietario realmente no se va a poner mucho a ver eso, si me los pide se los doy. Entonces al final le entrego la tabla y no me enrollo mucho con ponerles los links, la verdad. Entréguenle el informe, que ya sabemos que hay unas fuentes, ¿sí? De las plataformas donde él buscó, ¿cierto? Y tratemos de hacer la inversioncita en tener el ChatGPT pago para que lo puedan hacer en investigación profunda y les traigan los links de cada uno de estas propiedades. Listo, entonces aquí ya me entregan, esto es lo más importante, por ejemplo, me entrega los rangos ponderados, es cómo llega él también a ese precio, ¿cierto? Es cómo llega él al valor sugerido. Y aquí es donde ya me entrega rangos probables de comercialización
entre 960.020, luego este valor equivale aproximadamente a 7, pues ya me está sacando acá los valores por metro cuadrado de este punto. Y bueno, aquí es toda la justificación. Todo esto ustedes lo pueden leer, o sea, lo tienen que leer para entender otras fortalezas, debilidades y ya la recomendación del precio para publicación. Y aquí estos escenarios también. Valor mínimo aconsejado, valor medio esperado, valor objetivo de cierre, valor máximo probable, precio inicial de comercial de publicación. Listo. Y bueno, miren, todo esto necesitamos entenderlo y estudiarlo. Pero miren que esto es demasiada información. Esto es para ustedes, esto es para que ustedes entiendan el inmueble, el producto, lo que están comercializando. Lo que le vamos a pedir después a la IA es que nos entregue un informe, que es este segundo prompt. Listo. Y quiero que ese prompt tenga objetivo del informe, las ventajas del inmueble, el análisis de comparables, que me entregue ubicación, área, precio, valor por metro cuadrado. Aquí yo le pido la fuente, vamos a ver si nos la va a entregar. Recomendación de precio de venta, a mí me gusta siempre entregar un escenario mínimo, medio y máximo, que incluya el valor por metro cuadrado, ¿cierto? Una conclusión, recomendaciones para el propietario, cierre. Y esta nota aclaratoria es muy importante. Todos los informes que ustedes presenten a sus propietarios de una CM debe tener esta nota, que es una nota donde aclaramos que el documento corresponde a un análisis comparativo de mercado, pero no constituye un avalúo, una tasación, ¿sí? O sea, no es un avalúo certificado. Tenemos sí o sí que ponerlo, porque eso nos puede eximir de alguna responsabilidad legal, o sea, realmente es delicado. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos siempre esa nota. Yo tengo un informe, una plantilla, la invitación es a que ustedes la hagan. Yo les voy a compartir este PDF, se los voy a compartir como para que ustedes se inspiren. Pero ustedes pueden montar su propia plantilla en Canva. Yo la monté en Canva, ¿cierto? Y me genera este PDF con el logo de mi marca, le pongo la dirección del inmueble, ¿cierto? Y trato de hacerlo también muy conciso. A veces ChatGPT se riega a entregarte mucha información, entonces siempre le digo, hazlo más resumido, necesito un objetivo más resumido, define las ventajas en máximo 5. O sea, también es que ustedes interactúen de acuerdo a cómo ustedes quieran presentar la información. A mí me gusta hacerlo un poco más resumido. Aquí, por ejemplo, miren la tablita. Aquí sí yo estoy poniendo la fuente. Entonces ya ustedes pueden definir cómo pueden poner la tablita. Chicos, he hecho informes dependiendo. Yo juego mucho con esto. Si yo sé que es un propietario cercano, referido, le entrego un informe más sencillo, o sea, no me complico tanto la vida porque sé que no voy a tener que entrar mucho en un marco de negociación y demás, o que sé que el cliente confía mucho en mi criterio, o sea, yo mido todo eso. Y le puedo presentar un informe más sencillo, incluso he presentado informes sin tabla y me han aceptado el precio, ¿cierto? Sin los comparables, simplemente poniendo los valores, los rangos de mínimo, medio, ¿cierto? Pero si yo sé que es un propietario que no me conoce, que necesito aumentar más mi autoridad, que sé que él está desfasado por el precio, necesito sustentar, ¿sí? Y esto se los hablo, se los digo abiertamente, porque no me gusta siempre como es que es una sola forma y siempre lo tienes que hacer así, porque eso limita. No, sé muy práctico, dependiendo del perfil de tu cliente, haz el informe. Si es un cliente más complejo, entonces un informe más robusto. Si es un cliente más práctico, entonces igualmente práctico nosotros, ¿cierto? Recomendaciones del precio de venta, entonces aquí le pongo la tablita con los rangos mínimos, medio, máximo, el valor sugerido de la comercialización, o sea, lo que yo propongo, en este caso yo me fui, por ejemplo, con el rango medio, la conclusión que yo genero de este informe, y esto me parece, estos ya son valores agregados del informe, esto ni siquiera me lo entrega ChatGPT, pero te lo quiero mostrar para que mires cómo lo puedes hacer.
Entonces, lo que le decía ahorita también al colega, yo me entro a Google, tomo un pantallazo de la ubicación, me gusta poner como el mapita, le pongo estos datos acá, y esto yo lo hago muy fácil porque esto ya es una plantilla. Entonces yo simplemente modifico textos, modifico el mapa, modifico información acá, vuelvo y le pongo el precio estimado de venta, el precio por metro cuadrado, la nota que les digo, ¿sí? Que esto no reemplaza un evaluador. Este informe no reemplaza el certificado de un evaluador y le pongo la normatividad que aplica. Ustedes ya lo pueden buscar cada uno en su país, si es que hay una ley o una normatividad para los evaluadores, entonces puedo poner que esto no certifica, no reemplaza un avalúo bajo esta normativa, ¿cierto? Otra cosa adicional que yo le pongo al análisis comparativo de mercado y me gusta mucho, se los doy como tip, hoy no se los puedo enseñar, además porque cada país tiene unos gastos diferentes, pero yo le trato de calcular al cliente cuáles son esos gastos asociados a la venta en temas de impuestos, de gastos de notaría, los honorarios míos como agente inmobiliario. Entonces, ya yo le pongo acá, y esto es muy importante porque en este análisis comparativo estamos hablando de números, del valor de la propiedad, y para el propietario va a ser un valor muy, muy bueno poder identificar cuánto es que se va a gastar para saber, listo, lo saco al mercado en esto, voy a tener seguramente un margen de negociación de tanto y menos los gastos que voy a tener que incurrir, sé que me va a quedar tanto dinero. Entonces, para el propietario también es muy valioso tener esta información. Y le doy algunas recomendaciones, ¿sí? Para el momento de la venta, como de tenga los documentos que se requieren, si por ejemplo necesitamos algún poder, o sea, le doy recomendaciones que que son útiles para él. Pongo mis datos, mi información, aquí le pongo un link para que vaya a mi página web donde está también mi propuesta de valor de por qué vender una propiedad con nosotros, ¿cierto? Entonces miren que es un informe, ¿sí? No, realmente no es muy largo, lo hago así también para que se vea agradable, dinámico, bonito, comportadita, ¿cierto? O sea, y el propietario cuando ve eso, o sea, realmente dice, hombre, se tomó el trabajo de hacer esto, ¿sí? Entonces la invitación es a que ustedes hagan esto mismo, que construyan su plantilla bonita, la pueden hacer en Word, donde agreguen sus logos, sus colores, su identidad de marca y tengan allí ya la estructura. ¿Listo? Por lo pronto, yo lo que les voy a entregar entonces acá es el prompt para que les genere este informe. Como les digo, él a veces puede extenderse, entonces ustedes pueden empezar de acuerdo al gusto de cada uno particular de solicitarle, hazme esta parte más corta, resúmela o la necesito distinta. Listo, vamos a pegarle ahí el prompt. Exactamente. Ya yo esto me lo llevo para un Word bien organizadito. Miren que aquí se extiende, por ejemplo, en las ventajas del inmueble. Ya ustedes pueden mirar si las ponen todas, si quitan alguna. Ya ahí es donde juega también el criterio de ustedes. Aquí me trae la tablita, que esto es una tabla que ustedes pueden sencillamente desde acá copiar y pegar en cualquier documento, ya es que ustedes la personalizan. Solamente me trajo un link y es por lo que les digo, o sea, con la función de investigación profunda, les va a traer todos los links. Lectura de los comparables, entonces aquí ya me trae pues como la información, la recomendación de los rangos de precio, ¿cierto? Precio recomendado de publicación, la conclusión, recomendaciones para el propietario. Mira, por acá me trae muchas recomendaciones. Hay que mirar qué puede
qué se puede omitir, qué no. La verdad, yo prefiero que me entregue de más a que le quede faltando. Entonces, así me parece que está perfecto. Ya lo que yo empiezo a mirar es qué aplica y qué no, y qué puede ser realmente importante para el propietario, el cierre y la nota aclaratoria de lo que les digo de la estimación comercial, pues de que es una CM y no es una aval. Chicos, esto es todo. Esto es la manera como ustedes pueden empezar a presentar sus análisis comparativos, a empezar a entender mucho más el producto que ingresa a sus inventarios y de esta manera tener una proyección más profesional frente al propietario. Déjenme saber si tienen alguna duda, qué les pareció. A ver qué dice. Hey, una recomendación, el informe lo puedes llevar a Notebook LM y es inteligencia que hace un audio explicativo, algo que pueda ayudar en la preparación de la reunión para que la gente lo escuche y le pueda pedir que te prepare una presentación. Ah, súper, fabuloso. Gracias, Luis. ¿Qué dice Sergio? Heidi, no entendí bien a través de qué medio nos ibas a compartir los prompts. Listo, Sergio, mira, estás todavía por acá, tenemos una comunidad en WhatsApp. A ver, Gis, ¿será que les podemos compartir en este momento el link? Espérate. De la comunidad para que puedan ingresar en este momento. Ya te voy a mandar el enlace. Nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp, ¿sí? En esa comunidad vamos a compartir el prompt, porque no veo otra manera, ¿sí? Se los vamos a compartir por ahí para que lo puedan tener. ¿Listo? Es que ayudas a la descripción dentro de la comuna, darle información del estrato, tal y como lo hiciste, entonces está homogenizado dentro de la misma comuna. Todo muy bien, clara la información. Listo. Listo. La verdad parece muy completa, útil. Ah, sí. Pablo. Sí, y la versión gratuita, la verdad, funciona muy bien. Lo único es que no les va a traer, y eso que en algunos casos he evidenciado que sí los trae. Entiendo que hay varios planes de ChatGPT, el Free, el Go, el Plus, el Pro, Business, y yo uso, yo no sé cuál sea, yo creo que es el Pro, que vale $20. Ese es el que yo utilizo y la verdad me funciona supremamente bien. Bueno, miremos quiénes tienen la manito alzada. Quienes tienen la manito alzada es porque tienen alguna pregunta. Empecemos acá en orden. Tatiana, ¿tienes alguna duda? Heidi, no. Si soy yo, Tatiana Torres, no. Ah, bueno, es que tiene la manito alzada. Listo. ¿Quién más está por acá? Francisco. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes manito alzada? Estoy pasando por los que tienen manito alzada. Francisco a la 1, Francisco a las 2. Francisco, ahí te vi que estabas deshabilitando micro. Dale. No, listo. Rocío, Joana. Joa, ¿tienes alguna duda? ¿Todavía estás por acá? Hola, mi Heidi, buenas noches. Sí, señora. Listo. Tengo dos inquietudes puntuales, por favor. Claro. La primera es que, de hecho, yo hice un análisis comparativo y lo socialicé con los propietarios. Similar al que tú nos estabas mostrando, me faltaron ciertos detalles. La pregunta es, ¿cada cuánto? Yo la tengo ya en exclusiva esa propiedad, pero quisiera saber cada cuánto se debe estar de pronto presentando un reporte al cliente. Si es semanal, quincenal. Sí, Joa. Pues mira, yo siento que el tiempo prudente para uno evaluar el comportamiento de una propiedad está entre 15 y 20 días, ¿cierto? En 20 días es un tiempo prudente para tú medir el comportamiento, medir las visitas, medir las visualizaciones en las plataformas donde tú la tengas publicada,
y ahí ya entrar a revisar esos factores, ¿cierto? Donde ya tú miras, si modifico precio, no siempre, también hay que entender que no siempre es el precio. Si yo hice un análisis juicioso y sé que el precio está correcto, puedo modificar fotos, puedo modificar descripciones, puedo modificar videos, o sea, puede ser un tema más de exposición, ¿cierto? Pero si todo eso está muy bien hecho, muy organizado, entonces ahí sí ya tienes que empezar a revisar, bueno, en qué precio, en qué rango lo publiqué, en el rango medio, mínimo, máximo, y ahí sí ya de pronto hacerle la propuesta al propietario de modificación de precio. Ok, pero pregunto, ¿sabes por qué? Porque a veces los propietarios, y más cuando de pronto entregan el inmueble en exclusiva, ya me está pasando que pasan 4 días y ya me están ya me están haciendo la consulta. ¿Cuántas visitas vamos a ya llevado? Porque de hecho me entregan las llaves incluso del inmueble. Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo darle precisamente manejo de una manera como muy cortés y formal para que pues uno no sentir como esa presión de tan es súper reciente pedir sencillo, como Joa. es? Te entiendo perfectamente y también me ha pasado, pero entonces tú le vas a decir, mira, lo que pasa es que desde que lo publiqué, ¿sí? Solamente han pasado tantos días. Muchas veces el propietario no es consciente del tiempo. Eso me pasa en la comercialización y me pasa cuando ya estamos en los cierres, en los procesos ya legales, que el cliente cree que han pasado muchos días desde tal firma, desde tal cosa. Entonces, siempre al cliente hay que concientizarlo como, mira, la verdad es que desde que lo publicamos han transcurrido tantos días, 5 o 6 días, entonces es un tiempo muy corto para yo poderte dar un informe, debido a que lo normal y lo ideal es que esperemos unos 20, incluso un mes, para poder identificar los factores, ¿cierto?, de la propiedad, como las visualizaciones, las visitas, las solicitudes, ¿sí? Entonces, sí te recomiendo que yo igual, tú le vas a decir, yo igual estoy muy pendiente de tu inmueble y yo te voy a ir pasando el reporte como tal en el debido momento. Ok, muchas gracias. Muy claro, Vale. muy amable. Gracias. Con gusto. Francisco, volviste a alzar la manito, cuéntanoslo todo. Ahora sí parece que tengo audio. Perfecto, cuéntamelo. Heidi, no, primero pues agradecerte muchísimo por compartir estos conocimientos. Yo creo que este tipo de reuniones son para compartir justamente información valiosa, ¿no? Todos los que estamos en el medio. Yo quería hacerte un comentario con respecto al tema de la información que subimos en ChatGPT para el ACM. Y te cuento, pues, que pues, nos puede servir a todos. Yo estoy acá en Quito, en Ecuador, y para hacer un análisis de costo de mercado, yo le pongo como uno de los documentos con información de la propiedad, el informe de regulación metropolitana, que se llama acá, o la cédula catastral, que a lo mejor la conozcan en otro lado, que contiene información de áreas, contiene información de área cubierta, áreas de descubiertas, de ubicación precisa del inmueble, contiene información como antigüedad, tipo de suelo, densidad, bueno, etcétera, etcétera, cosas. Entonces, ese documento más fotografías ayudan muchísimo a que el tema del análisis de costo de mercado sea mucho más preciso, ¿no? Ahora, comparado con y eso más el prompt que nos vas a compartir, porque yo he tenido mi prompt, digamos, ahí, ¿no? Dándole información, pero claro, con esa guía o ese prompt guía que tú nos vas a compartir, me parece que nos puede dar todavía información muchísimo más precisa. Entonces, ese era mi comentario, y nuevamente, pues, agradecerte mucho por la información que nos compartes. Con mucho gusto, Francisco, y muchísimas gracias por tu aporte. Me encanta lo que acabas de decir. Aquí hay una particularidad, por ejemplo, en Colombia, Francisco,
para yo obtener, por ejemplo, tanto la cédula catastral, que sí la podemos obtener, fichas catastrales y demás, todos esos documentos pues tienen un costo y de hecho son documentos que nos piden muchas veces los bancos para ya hacer el proceso de avalúo, de estudios de títulos, ¿cierto? Cuando los bancos, entonces ahí es donde uno como muchas veces le pide como esa documentación al propietario porque ya es necesaria para poder hacer ese proceso, por ejemplo, bancario. Pero si nosotros como agentes, yo siempre digo lo mismo, o sea, si tú al principio de la captación puedes solicitar la mayor cantidad de información posible, sí, al final de cuentas una ficha catastral, o sea, realmente no es costosa, se puede generar en línea, la expides, obviamente depende también del departamento, depende de la ciudad, depende del país, o sea, cada ciudad, cada país como tal tiene la información centralizada de una manera diferente. Yo traté de hacerlo como lo más general posible, ¿sí? Aquí si yo le diera, por ejemplo, el número catastral, él no va a poder acceder a esa información porque no es una información pública, sino que es una información que hay que pagar para que se pueda extraer. Entonces yo le podría entregar ya la ficha catastral como tal, que tiene todos los detalles de área, todo lo que tú dices de normativa y demás. Sí puedo extraer la ficha, pero ya tendría que hacer ese paso adicional de extraer el documento. Lo mismo el certificado de tradición y libertad, que tiene información legal de la propiedad, también se lo podría adjuntar. O sea, aquí el aporte de Francisco es, en conclusión, todo lo que tú puedas aportarle o entregarle al PRON, que acompañe el PRON, fotos, documentos legales que tengas de la propiedad, todo lo que tú puedas entregarle adicional va a sumar para que ese informe cada vez sea mucho más acertado. Entonces me encanta ese aporte, Francisco, porque suma demasiado y va a mejorar mucho más también el resultado, ¿cierto? Exacto, cédula catastral o IRM se llama acá en Quito, exacto. En cada parte tiene como sus nombres diferentes. Luego dice, Israel dice, muchas veces, Heidi, ya no vi los rangos de entrega. En México hay apps que hacen los ACM, pero arrojan rangos muy amplios entre el precio mínimo, el precio promedio y el precio máximo. Llega a ser un rango de 50,000 dólares entre el precio mínimo y máximo, lo cual no es confiable. ¿Cómo te han resultado esos rangos con ese plan? La verdad, por eso les decía, a mí el resultado me ha parecido muy acertado, muy acertado con los rangos, porque yo también, pero no ahora, hace muchos años, cuando pues ya empezaron a salir tantas tecnologías y tantas herramientas para el sector inmobiliario, que hacían los análisis de mercado con data, no, la verdad eran precios muy desacertados, o sea, siempre eran, o por lo general, precios muy elevados, lo que tú dices acá, con rangos muy reales. Yo siento que con la IA sí se han mejorado, si esas herramientas es que existen todavía, yo creo que ya no hay tantas herramientas de este tipo, porque pues es que ya con la IA todos podemos suplir como el pago de esas herramientas. Sí, a mí sí me da mucha tranquilidad el resultado con el PRON. ¿Listo? Chicos, antes de que se vayan, tengo unos pases de cortesía para el evento Inmoverso, que es uno de los eventos más grandes de Latinoamérica virtual, todos podrán asistir, y es un evento de 4 días, donde durante todo el día se van a estar dando diferentes charlas, o sea, imagínense, son más de 44 formaciones de todos los temas, pero todo del sector inmobiliario, ¿cierto? Y yo voy a ser speaker también en ese evento, ya les estaré confirmando cuál va a ser el día, ya lo tengo, pero no lo recuerdo en este momento, cuál va a ser el día y la hora de mi conferencia, pero tengo unos pases de cortesía. Entonces, G, si me puedes ayudar, porfa, para compartir en el chat el link para que se puedan inscribir, ¿sí? Y ese sí, copian el link inmediatamente y se inscriben y ya el equipo, los organizadores del Inmoverso los van a contactar o los van a habilitar el ingreso a el evento. Es un evento que es pago, son $47 lo que vale actualmente,
Entonces, esto es un regalo que les estamos dando por ser parte de nuestra comunidad para que puedan participar. Aquí ya les acaban de enviar el link, regístrate acá, el formulario, copien ese link y llenan todos sus daticos. Luego dice aquí, vale, una pregunta, Katy, una pregunta que no es mucho el tema, pero creo que aporta de alguna manera. ¿Cómo hacer con un cliente que tiene muchos clientes, pero no quiere bajar el precio del bien y es necio? Katy, lo que les dije al principio, si tú después de sustentar con el informe, con todo el análisis, con los datos, de intentar todos los procesos de negociación posibles, de persuadirlo, o sea, siempre es como agota todo lo que más puedas con ese cliente, pero si el cliente, como dices acá, es un cliente necio, es un cliente que quiere trabajar con un montón de agentes inmobiliarios, es un cliente que quiere ponerlo solamente al precio que él dice, adivina que, Katy, deja a ese cliente, no le sigas trabajando, no pierdas tu tiempo. Tenemos que empezar a entender que como agentes inmobiliarios somos nosotros quienes decidimos con qué clientes trabajar. Así, cambiemos ese chip de tenerle que estar rogando a un cliente para que acepte nuestras recomendaciones cuando nosotros ya hemos hecho un proceso juicioso, con criterio, de darle nuestra percepción. Si él no la quiere aceptar, ya es un asunto de él. Entonces, propiedades hay muchas, clientes hay muchos, de verdad que no te recomiendo que sigas. Ven, no le deja copiar el link, lo vamos a mandar por la comunidad, no pasa nada, Emanuel, lo vamos a mandar por la comunidad también para que se puedan registrar inmediatamente. Hasta el momento no me han puesto límite, pero en cualquier momento pueden decir, ya no hay más registros, entonces, mejor dicho, yo que mando ese link mañana, porque no lo quiero mandar ahora tan tarde, les mando mañana y mira, a Rocío sí le dejó copiar, listo, enviado mi registro, mil gracias. Sí le dejó coger, cópialo, cópialo de acá y lo abres en una nueva pestaña. Listo. María Inés, muchísimas gracias, Heidi, me siento fortalecida. Me encanta, me encanta. Me encanta. Hola, ¿el pro lo van a pasar por el grupo de WhatsApp? Sí, David, lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Por acá me preguntaban que si la plantillita de Canva se las puedo compartir. ¿Qué les dijera? Mira, les voy a compartir el PDF de la plantilla para que ustedes se inspiren y la copien. Esa plantilla es exclusiva de mis estudiantes. Esa plantilla es exclusiva de mis estudiantes, las que están conmigo en mentoría, bueno, están en un proceso diferente, ellas sí tienen acceso a esa plantilla para que simplemente la modifiquen, pero a ustedes les vamos a entregar el PDF para que se puedan inspirar y la puedan poner en Canva también bien bonita. Demasiada información poderosa, definitivamente excelente, Heidi, para poder continuar en práctica. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, chicos, creo que ha sido todo por hoy. Bueno, ya se registró Emanuel, aprovechen y se registran. Vamos a ver si lo pasamos por el grupo. Sergio dice, soy evaluador certificado y te felicito por la información de valor que estás brindando. Para no hacer un informe técnico está muy bueno. ¡Eso! Me encanta este testimonio. Gis, por favor, tomemos pantallazo de todos estos testimonios y de los comentarios que nos están dejando, de la experiencia y de lo que están viviendo, porque de verdad esto es lo que me motiva a seguirlo haciendo, a dedicar este tiempo, este espacio. Es muy valioso, chicos, y para mí es demasiado motivador que ustedes lo valoren de esa manera, y comentarios como Sergio, que recibo también muchas veces de abogados y de evaluadores que los amo. Valoro muchísimo tu trabajo, Sergio, y por eso siempre hago también la aclaración de esto no reemplaza un avalúo, y es también demasiado importante tener a los evaluadores como nuestros aliados. Entonces, muchísimas gracias, valoro mucho que estés acá. Listo, mis chicos. Aporta demasiado para nosotros como agentes inmobiliarios que iniciamos en este proceso. Exactamente, esa es la idea. Esto va muy direccionado también a todos aquellos que están empezando, que necesitan herramientas para poder coger confianza, tomar confianza, hablar con seguridad, con criterio, que ustedes cada vez se proyecten con más autoridad frente a los clientes, que aprendan a reconocer su posición de profesionales. Eso es lo que yo quiero, que cada vez ustedes se proyecten
no que estemos nosotros siempre como rogándole al propietario que trabaje con nosotros, sino que somos nosotros quienes finalmente tenemos unas políticas, tenemos unas formas de hacer las cosas, y que seamos nosotros quienes decidamos con criterio con qué cliente merece trabajar con nosotros, ¿cierto? ¿Qué cliente merece nuestro esfuerzo y nuestro tiempo? Katy, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes felicitaciones por quedarse hasta el final, por apreciar este valor, y nos vemos dentro de un mes en nuestro próximo Realtor Talk. Los espero a todos. Chao, chao.